Radio Funglode presenta Seguridad y Defensa Hoy. Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su programa Seguridad y Defensa Hoy. Aquí, como todos los martes, nos encontramos con una cartelera bastante interesante de temas, donde a medida que vaya avanzando el programa le tenemos una sorpresa bastante especial que ya, obviamente, si les digo lo que es, deja de ser sorpresa, ¿no? Claro. Entonces, nada, queríamos saludar a la embajadora Cristina Aguiar. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. Bueno, ya pude reintegrarme. Sí, Gracias no hacía por falta. recibirme como si yo nunca me hubiera ausentado. Bueno, que usted más que nada es la jefa de este elenco, ¿eh? Ustedes creen que no, pero ella es la que manda detrás de cámara. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema que para muchos quizás no sea de, vamos a decir, de tan público, un tema que quizás no tenga un interés eh, dentro de la opinión pública, valga la redundancia, exuberante, no es algo que lo ven todos los días aplicado. Sin embargo, se habla bastante de lo que viene a ser la transparencia del gasto público en la República Dominicana. Eso sí lo pueden conocer de manera más notoria. Sin embargo, cómo se realiza este monitoreo del gasto público es la parte que quizás menos desconocemos como usuarios de lo que viene a ser la administración pública dominicana. Y es un tema de interés público y nacional el saber cómo gestionan los diferentes órganos de la administración la subida de información a sus portales web. ¿Por qué esto es algo de interés público? Bueno, nuestros invitados, que vienen siendo el ingeniero Enzo Bécharo, ingeniero en materia de sistema web y fundador de Aleteia Data, nos va a estar hablando, al igual que nuestros invitados de Café Claro, Rafael Gerardo Weiss y el doctor Tomás de la Rosa. Vamos a estar hablando sobre lo que es la monitorización del gasto público, el rol que tiene la toma de datos hoy en día en República Dominicana, la importancia de cómo se usa esa data, los elementos científicos y la base que debe de tener una institución pública al momento de subir esta información, porque muchas veces lo que ocurre es que suben una cantidad de información tan exuberante a los portales web que terminan siendo vertederos de información pública y no tienen ningún uso real de lo que viene siendo la razón por la cual se crea la Ley de Acceso a la Información Pública, que es la 200-04. Y pues bueno, me imagino que quizás sea un tema de tiempo, quizás la Ley 200-04 no se pudo adaptar a las modernidades de hoy en día, lo que trae las nuevas tecnologías, algo que obviamente ninguna normativa va a poder hacer, aunque se saque hoy en día, porque la tecnología va evolucionando de manera constante. Exactamente. Y se le hace difícil a la administración pública y a las autoridades poder seguir el pie de lo que viene a ser estas nuevas tecnologías y de cómo colocar esa información, entiendo yo. ¿Qué usted opina, embajador? Realmente, yo creo que uno de las obligaciones que tiene la administración pública en este sentido del derecho a la información, porque este es el corolario del derecho a la información, es tener el personal suficientemente capacitado para que pueda hacerle frente justamente a esta demanda de información que implica subir constantemente contenidos actualizados. Pero no solamente contenidos actualizados, sino contenidos relevantes. Así es. Porque de nada te sirve que llenen espacio, gigas y gigas de información que finalmente no resuelven el problema del usuario o no responden a la expectativa del usuario. Y el tema del control del gasto público es de una importancia Vital. realmente prioritaria, porque todo ciudadano consciente, y ojo, vivimos en la era del ciudadano consciente por la multiplicidad de medios de información, la explosión justamente de la tecnología, ya la gente no se siente en su casa, espera que llegue el listín diario o el Caribe o el Siglo cuando existían, sino que la gente tiene acceso a una cantidad de información mediante el Internet y todo lo que se relaciona a las redes sociales. Entonces, el ciudadano esclarecido necesita saber cómo está siendo gastado su dinero, porque finalmente, ¿de qué se alimenta la administración pública? ¿Con qué le hace frente la administración pública a sus gastos? La administración pública no tiene dinero propio.
Eso es algo que el ciudadano tiene que entender y tenerlo muy presente en su mente. La administración pública no tiene dinero propio. La administración pública se alimenta de nuestros impuestos, de nuestras contribuciones fiscales. Por consiguiente, los primeros que tienen derecho a saber cómo se está gastando el dinero, pues somos los que lo producimos y los que alimentamos la administración pública. Entonces, mientras haya más modalidades que garanticen la transparencia para poder seguirle el paso a las autoridades gubernamentales de cómo están ejecutando el presupuesto nacional, dónde va nuestro dinero, pues mejor para la democracia, porque eso consolida las bases de un Estado de derecho transparente. Además, el derecho a la transparencia es un derecho ya reconocido internacionalmente y yo creo que es fundamental para la gobernabilidad. Así es. Bueno, ya sin más preámbulos, queremos traer a nuestros 3 invitados. Como habíamos mencionado, el ingeniero Tomás de la Rosa, el doctor Tomás de la Rosa. Tenemos a Rafael Gerardo Weiss, quien es especialista en productos digitales e innovación. Y al ingeniero en sistemas web, el fundador de Aleteia Data, que es una empresa que se encarga de estos temas, Enzo Bécharo. ¿Cómo se Buenas encuentran? tardes. Hola, Nos ¿todo encontramos bien? excelente. ¿Todo bien? Qué bueno, qué bueno. Mire, tenemos una multiplicidad de invitados hoy, algo nunca antes visto en seguridad y defensa hoy, pero vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Y queremos comenzar con la gente de Café Claro, que son Rafael, Gerardo y el doctor Tomás de la Rosa, para que nos hablen sobre qué es Café Claro, cómo esta iniciativa nace y cuál es su objetivo. Sí, bueno, primero, gracias por la invitación. Siempre es una buena oportunidad poder compartir con ustedes y con el resto de personas que ven el programa estos temas, porque son temas de los que no se habla mucho y son, como decía la embajadora y también César, temas que deberían tener más relevancia en cualquier sociedad democrática de hoy en día, hasta por la complejidad de gestión, ni siquiera por asumir un tema de corrupción o ningún tema de maldad, sino simplemente por la necesidad de poder maximizar la calidad del gasto. Y que por mejor que sea un administrador o una administradora del fondo público, son tantas las vertientes, son tantas las informaciones que hay, que casi que es mejor poner también atento a las personas, organizaciones, sociedad, que al fin y al cabo es beneficiaria de lo que se hace con el dinero público, ponerla atenta a cómo se usa el dinero, para poder al final ayudar, dar feedback y poder entre todos mejorar, ¿no? Ese, digamos, que es el espíritu de Café Claro. Eso es lo que intentamos conseguir desde una perspectiva más de tecnología. Es decir, hoy en día todo es digital. Entonces, lo que decimos en Café Claro es, bueno, nosotros vamos a poner al servicio de la ciudadanía toda la información referente a cómo fluye el dinero público, más allá del concepto de transparencia. De lo que se trata es de poder extraer de los documentos que expone el gobierno, poder extraer la información referente solo al dinero público para ir viendo la ejecución en los tiempos más cercanos posibles. Imagínate poder ir controlando mes a mes cómo se va consumiendo el dinero público y al mismo tiempo poder entregar a la ciudadanía esa información para que la puedan consumir, evaluar y dar feedback y entre todos poder manejarlo mejor. Esa es la idea de Café Claro, que tiene ya más de un año funcionando. Estamos trabajando con información procedente de la Tesorería Nacional, es decir, referente a pagos de la cuenta única del gobierno, así como también información referente a nóminas del Estado. Tenemos todo el año 2021 procesado y pueden entrar a cafeclaro.org para ver más información de la que estamos publicando a través de nuestros paneles de control, así como también publicaciones que hacemos a través de Twitter en Café Claro RD. Esa es más o menos la idea, no sé si sirve como resumen. Estamos como fundadores Tomás y yo del proyecto, y aparte de nosotros pues también hay una red que está creciendo de voluntarios
que están colaborando en el proyecto y desde el proyecto estamos no solamente trabajando, sino otro tema que creo que es muy importante, que es la calidad del dato. En ese sentido estamos ayudando también a detectar algunos fallos procedentes de esos datos que estamos obteniendo, y también queremos ser un punto de control, digamos, de calidad de esos datos. Esa es la idea. Entiendo. Cuando hablamos de gestión de data, que básicamente es lo que estamos conversando ahora de manera breve, así para ponerlo en contexto. En República Dominicana tenemos la particularidad, y ustedes lo saben, de que buscas información en las páginas web de las oficinas públicas y perfecto, ustedes mencionan que tienen monitoreado el año 2021, pero ¿qué ocurre cuando ya nos vamos a buscar años posteriores, o anteriores, mejor dicho? 2015, 2014, 2010, 2013. ¿Desde cuándo se empieza a subir esta información de portales web a los portales web de las instituciones públicas? Y si esa información tiene o todavía se conserva dentro de lo que es las páginas web de muchas de las instituciones. Bueno, respecto a esto, pudiera comentar yo. Lamentablemente, en la República Dominicana parece que es arbitraria la gestión de la información pública. Por lo tanto, ellos eligen qué información eliminar, cuál mantener, cómo mantenerla. Efectivamente, es una de las razones por la cual Aleteia Data nació. Este es un proyecto de código abierto que busca, más que otra cosa, descentralizar la información pública para que pueda ser incensurable, para que pueda ser permanente y para que pueda ser accesible en todo momento para siempre. Nosotros lo único que buscamos, nuestra misión es simple, nosotros nos queremos asegurar de que la información pública no caiga, que la información pública sea accesible a todos y en todo momento. Y lamentablemente, por lo que nosotros pudimos ver en nuestro transcurso de trabajo, que ya nosotros llevamos esto alrededor de 2 años, la información pública del gobierno dominicano se maneja por ministerio, se maneja por cada institución, maneja su propia política de administración pública, de transparencia, lo cual hace que se crean muchísimas diferenciaciones y se creen problemas como, por ejemplo, que no haya estándares comunes entre toda la administración. Otra cosa es que, como bien dice la embajadora, disculpe, la información de por sí tiene un costo. Tiene un costo y es bastante alto para la administración pública. Por lo tanto, yo me imagino que también tiene que haber un discurso de optimización del gasto, por la cual ellos periódicamente eliminan o remueven de las plataformas la información pública. Ahora, yo entiendo que para una sociedad civilizada eso es un problema, en cuanto es una información que todos deberíamos tener acceso para poder hacer herramientas tecnológicas que sean orientadas hacia la población y para poder nosotros tener un histórico de toda nuestra información pública que es valiosa. Él está tocando ahí un punto que es esencial, porque la información pública es la historia también del país, de ese aspecto que es el gobierno, el buen gobierno, y justamente como ahora se considera como un derecho constitucional el derecho al buen gobierno, pues esta es una manera de garantizar la perennidad de los datos, más allá de quizás su autenticidad también. Sí. Bueno, cuando hablamos de descentralización de la data, y esto yo creo que el ingeniero Tomás pudiera darnos una ayudita con eso. Cuando hablamos de descentralización de la data, ¿a qué nos referimos, ingeniero? Está muteado, Tomás. De la data. ¿A qué nos referimos más o menos?
Parece que estamos teniendo un problema, un pequeño problema técnico. Si quieren aquí puedo intervenir. Sí, por favor, Enzo. Bueno, descentralizar la data simplemente quiere decir remover esa data de cualquier punto de centralización que pueda ser un punto de fallo. Ujú. Disculpen, me escucho un pequeño eco en el sonido. Ok, ahora sí, muchas gracias. Entonces, para poder remover esos puntos de fallo, nosotros necesitamos descentralizar la información, moverla a puntos que estén, hacer en modo que la información esté redistribuida en una red y que todos sus participantes sean partícipes de esa red, en modo que si una computadora, un server, un punto de información falla, todos los otros siguen operando. En la gestión odierna, la gestión que se está utilizando ahora, lamentablemente la gestión pública se maneja con una política muy centralizada con toda la información adentro de cada ministerio, adentro de los servers, de la computadora de cada ministerio, lo cual es un posible problema hasta de seguridad, porque se hace vulnerable a hackeos, se hace vulnerable a catástrofes naturales, se hace vulnerable a toda una serie de problemáticas que viene del on-premise servers, que eso es el tema. La administración pública también se está moviendo hacia una dirección un poco más moderna, que es la dirección del cloud. El cloud disminuye este tipo de problemas, ya que distribuye nuevamente la información en data centers que están alrededor de una región geográfica. Pero volvemos al problema que estos data centers son vulnerables a hackeos, a catástrofes naturales, etc. La solución optimal que por lo menos después de un tiempo de estudio yo encontré a través de, informándome en el web y estudiando el sistema de descentralización de la data, encontré un nuevo paradigma que es descentralizar toda la infraestructura. O sea, que todos los participantes de la red se hacen garantes de esa información, protegen esa información. Por lo tanto, un hackeo no se vuelve un problema. Que una computadora falle en la red no se vuelve un problema. Esa información siempre va a estar disponible mientras haya una computadora conectada a esa red. Eso es uno de los aspectos importantes de esta nueva tecnología, que de por sí entra en la sombrilla de las tecnologías Web3, que es el nuevo paradigma del web. Otro aspecto importante de esto es el blockchain. El blockchain lo que nos permite a nosotros es crear la autenticación y crear la certificación de que ese dato está seguro, está protegido y está encriptado a este punto cuando entramos en el mundo del blockchain, lo cual le da un nivel de protección adicional a la data, porque ya se está hablando de protección de la data. Una cosa es la descentralización de la data y la otra es la protección que te garantiza el blockchain by design con su tecnología encriptada. Espero haber respondido a la pregunta. Bueno, no sé si tiene alguna otra duda, doctora. No, él lo explicó Lo explicó. de forma muy clara. Efectivamente, hay que diferenciar entre las dos cosas, descentralización de la data y la otra es la protección. Son dos funciones totalmente diferentes. Así es. Entonces, Ujú. tenemos un tema con la ley de libre acceso a la información pública, porque ahora llama la atención, se dice, o sea, dentro de lo que ustedes mencionan, cada institución es una isla según de su vida de información. Esta normativa, la ley de libre acceso a la información pública, y yo creo que Rafael pudiera hablarnos de manera clara sobre esto, ¿tiene alguna problemática dentro de la composición de lo que es la norma que genera algún tipo de situación en la cual la administración pública, vamos a decir, se ve beneficiada de poder subir la información de esta forma? ¿O por qué razón ustedes entienden que se sube la información de una manera desorganizada? Sí, bueno, lo primero que yo quiero pensar que, por ejemplo, el presidente de la República cuando se sienta por la mañana en su escritorio, tiene toda la información bien clara de cómo va el país. Entonces yo creo que eso, si no es así, entonces tenemos un problema bastante serio allá.
Entonces, a nivel de ley, pienso que hay una confusión entre exponer muchos archivos y exponer información de valor. También pienso que, por lo que estamos viendo hasta ahora, hay un problema serio de control de calidad y de oportunidad de esa información. Entonces, ahora mismo Enzo sabe bastante de eso, nosotros ya lo hemos vivido. Existen un montón de portales, pero pienso que la ley, o realmente más que la ley, porque poder acceder a la información del gobierno por parte de los ciudadanos, yo entiendo que la ley está bien, pero es un tema casi de sentido común, ¿no? Es decir, el país es de los contribuyentes, pues la información básicamente tiene que estar y punto. El tema es que no hay una organización a la hora de exponer la información y está totalmente distribuida. Por ejemplo, un trabajo que hacemos en Café Claro es unificar todas las nóminas de todos los ministerios y todas las oficinas públicas. Al unificarla en una sola base de datos, pues entonces nosotros podemos hacer consultas. Hemos publicado en nuestro Twitter, hemos publicado algunos hallazgos, como personas, por ejemplo, que tienen 5 nóminas en el gobierno y que siguen así. Tuvimos queja de eso. Y cuando se busca en el portal, se encuentran esas personas que tienen hasta 5 nóminas. Como eso hemos encontrado muchas cosas. Entonces, eso se encuentra cuando se unifica la información. Entonces, si no hay una política clara de exponer esa información con calidad, y más que con calidad, con oportunidad, por poner otro ejemplo, ahora tenemos un problema muy serio con la tesorería, porque hasta hace unos días solamente teníamos archivos publicados hasta febrero de este año, con lo cual tenían nuestro trabajo detenido. Y es simplemente exponer los movimientos de esa cuenta bancaria, no tiene ningún tipo de complejidad eso. Cambiaron el formato, la complejidad de lectura del archivo también aumentó bastante y aparte de eso se retrasó y además de eso cuando lo conseguimos procesar dimos cuenta que había problemas en el contenido también de los datos. Entonces, respuesta a tu pregunta, la ley está bien, pero entiendo que carece de contenido y de monitorización y de control de calidad a la hora de exponer esas informaciones y también de controlar los formatos también, que faciliten la lectura de esos archivos, porque no es lo mismo un PDF como para que lo lea alguien, pero claro, si el PDF tiene 900 páginas y tiene una tabla con datos y tienen 50.000 millones de pesos en ejecución y en dólares y en euros, evidentemente que ese documento no es para que lo lea alguien. Una cosa es un contrato de un proyecto y otra cosa es un listado de pagos. Entonces, hay ciertas cosas que constituyen ciertos vacíos donde no hay una ilegalidad, pero hasta cierto punto constituyen unas ciertas evidencias, a nuestro parecer, de que no tienen la voluntad de poder exponer, sobre todo datos sensibles, de una manera eficiente. Y en eso es que estamos trabajando y eso digamos que es uno de los problemas que estamos encontrando. Que Tomás podría abundar mucho con el tema, no sé si ya tiene micrófono para comentar. No sé. No, parece que no, pero Parece que no. al respecto yo quisiera agregar algo. Como bien dice Rafael, ellos necesitan la data, pero también necesitan que la data sea correcta y esté ordenada y esté en un formato que se pueda utilizar. Lamentablemente, en la administración pública se utiliza mucho el formato del PDF, que es un formato de solo lectura, no es un formato, en la industria se llaman formato machine readable, o sea, un formato que permita a una máquina leer el documento. Y en la ley de libre acceso a la información en realidad lo contempla. Contempla herramientas tecnológicas que permitan la comunicación entre máquinas, lo cual eso, en mi parecer, constituye una mala práctica, como también emitir información que no es correcta. Yo entiendo que el punto de Rafael, pero aquí probablemente el problema es que la ley no se respeta o no se respeta como se debería. Sí. Ahora tal vez se me escucha. Sí, yo te escucho. Sí, Tomás. Sí, entonces, para abundar un poco en el tema, claro, o sea, si por poner un ejemplo sencillo, claro, la ley está planteada de forma correcta en el sentido de el gobierno es responsable de exponer los datos. Pero claro, los datos en crudo no te responden preguntas, ¿no? Si tú quieres saber si respecto al año pasado hay más médicos contratados o menos, es una pregunta particular tuya como ciudadano
que no todo el mundo tiene y que el gobierno no la sabe por adelantado. Entonces, cuando hablamos de ese derecho, acceso a la información, es porque tú tienes una intencionalidad en responder unas preguntas. Entonces, el hecho de publicar datos cuando no se entiende que hay esa intención de yo no quiero lo que decía Rafael, yo no quiero leer un PDF de 900 páginas, yo quiero responder mis preguntas. Y para yo responder mis preguntas, yo tengo que poder manipular los datos. Entonces, claro, un archivo que viene primero separado mensualmente. Yo no puedo compararlo con el año pasado, que es en PDF. Yo no puedo ni siquiera agregarlo de una forma u otra. De hecho, ese es como nuestro papel. El papel de Café Claro es la gente puede en nuestros paneles de control o sea, hacerse preguntas y responderlas porque la información, o sea, se puede utilizar, ¿no? Tú tienes unos datos en crudo y puedes responderlo. Por ejemplo, en el portal único de transparencia de la Dirección General de Ética, está bien pensada en el sentido de queremos unificar todos los datos de diferentes fuentes. Pero claro, de tener un portal de nóminas que tú no puedas responder preguntas, tú simplemente puedes buscar una persona, o sea, tiene una limitación, o sea, una limitación muy fuerte porque tú con eso solamente puedes responder cuánto gana una persona concreta. No puedes responder ninguna de las preguntas generalistas que te podrías hacer. Entonces, claro, yo entiendo que desde la ciudadanía falta un papel activo en el sentido de tenemos que hacernos preguntas y cuando no podamos responderlas, tenemos que exigir a las instituciones, o sea, pues que publiquen datos de calidad y que sean manipulables. Sí. Y o sea, acá ahora sí el máster de nosotros, Gustavo, nos va a hacer el favor de poner la forma en que ustedes procesan los datos. Esta es la imagen de la página de Café Claro y la forma en que ellos presentan la nómina pública en República Dominicana. Wow, entiendo que todo esto, la forma en que ustedes hacen el procesamiento de datos es bastante complejo. Realmente poder sacar este tipo de producto, qué tiempo le lleva y cómo cómo pudieran las instituciones públicas de República Dominicana, valga la redundancia, poder llegar a obtener un resultado similar al de ustedes, si no mejor. No es complicado. No es complicado porque esa información, ellos tienen esa información posiblemente en sus bases de datos. Por ejemplo, si el portal de transparencia tiene una base de datos y decir cuántas personas, cuántas nóminas vienen del Ministerio del Ministerio de Educación, eso sale directamente, no tiene ninguna pues, complicación. El tema es que, claro, que esa pregunta a lo mejor se la quiere hacer una parte de la sociedad y no otra. Entonces yo entiendo que ellos pueden enriquecer sus portales con las preguntas típicas que se podría hacer pues un investigador o un periodista y por ejemplo pues ¿cuántos médicos hay? Yo te pregunto ahora, bueno, yo no lo sé porque claro, la del 2022 no la hemos procesado por lo que ha estado contando Rafael. O sea, ¿ahora hay más médicos o menos médicos que el año pasado? Contratados por bueno, pues en general. Claro, esa pregunta tú no la puedes hacer y con los portales que existen hoy en día no lo puedes responder si no puedes manipular la información. Entonces, una pregunta que es relativamente sencilla, solamente con herramientas pues al estilo Café Claro, pues tú puedes responder. Rafael, Yo, no sé yo, si tenías... sí, yo quería agregar algo en ese sentido, que pensando en, si hacemos una analogía, ¿no? Con el país, ¿no? El país se podría ver como si fuera una empresa, ¿no? Es muy fría la analogía, pero si la hacemos por entender mejor como la visión, ¿no? que tenemos. Si el país es una empresa,
los ciudadanos, los contribuyentes, son los socios de esa empresa. Y como socios son los que aportan su dinero y son los que asumen el riesgo cuando esa empresa se endeuda. Con lo cual es máximo responsable de esa inversión, como quien dice. La persona o el equipo que está dirigiendo el país es un equipo administrativo, como un equipo que administra una empresa. Entonces, de lo que se trata aquí es entender que la complejidad de esto es grande en el sentido de que son muchas partes y son muchos enfoques y muchas visiones. Entonces, el gobierno, el equipo administrativo, tiene que hacer su trabajo de la mejor manera posible. Y la ley de transparencia lo que tiene que garantizar es que toda la información que no sea sensible del punto de vista de seguridad nacional y todas esas cosas, toda esa información relativa a la administración, a diferencia de una empresa que está a puerta cerrada, en el caso de esa administración, de ese equipo, tiene que estar todo disponible, todo disponible. No se trata de crear desarrollos especiales ni cosas de la NASA. Es simplemente que esos datos que ya tienen, todo tiene que salir. En el momento que esos datos no salen tal cual están y comienzan a generar PDFs y comienzan a publicar tarde y comienzan a hacer una serie de cosas que opacan el acceso o que limitan el acceso a eso, automáticamente ya comienza la suspicacia y el problema de la falta de transparencia. Entonces, publicar todo. Tecnológicamente está disponible. Yo trabajé en el gobierno. Entonces, Sí, exactamente. Ahora mismo tienen todo. Es simplemente publicarlo. Entonces, y ya por concluir, la idea es que simplemente publiquen lo que hacen y sigan su trabajo. Entonces, equipos como lo que estamos armando en Café Claro, como Aleteia, como organizaciones sociales, gremios empresariales, etcétera, universidades, entornos científicos, ya se puede conectar ahí y comenzar a evaluar cómo va la ejecución. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es simplemente publiquenlo. Complejidad, yo entiendo que tiende a cero, porque no se trata de que creen nada nuevo, es simplemente que expongan lo que ya tienen. Sí, no, y voy a agregar algo a eso también. A nivel internacional, ya se están creando reglas, se están creando sistemas. Uno de los sistemas que se crean en los países más avanzados a nivel tecnológico son lo que en el sector se le llaman API, que son interfaces de comunicación de data. Entonces, con una interfaz de comunicación de la data, los ministerios pueden comunicar entre ellos y nosotros podemos acceder directamente a la data sin ningún tipo de intermediario de por medio que tenga que emitir un documento, porque la emisión del documento en sí implica no solamente un costo elevado para la elaboración de esos documentos, pero también implica que pudiera haber corrupción, manipulación, se presta para ciertas acciones que no son debidas. Si la información del Estado de verdad es pública, debería ser accesible al público a través de una interfaz que pueda comunicarse con el sistema directamente, no necesariamente con la emisión de documentos. Bueno, eso es el deber ser de lo que debería de obtenerse al momento de que el gobierno hace esta data, produce esta data. Y ya realmente dentro de todo lo que ustedes comunican me llama mucho la atención que desde febrero todavía el Estado Dominicano no ha presentado, en algunos casos, me imagino, en el tema de Hacienda específicamente, si no me equivoco, ¿verdad? No ha presentado... Sí, no, lo verificamos, la Tesorería publicó el 3 de agosto los meses de marzo, abril y mayo. Faltan junio, julio y ahora agosto, o sea que ellos se toman su tiempo en el procesamiento de esta data, digamos así. No, pero toma en cuenta que aquí, independientemente de cómo yo lo tenga montado, nosotros como ciudadanos decimos, oye, entrégame los pagos que se han hecho. ¿Y qué son los pagos que se han hecho? Son los movimientos en una cuenta bancaria. ¿Cuánto tiempo te toma a ti entrar a tu banco? Evidentemente que ahí son mucho más, ¿no? Pero aquí se trata de ejecuciones presupuestarias, pagos que están registrados en una cuenta de banco. Es solo hacer una extracción, colocarlo en un CSV o en un Excel y colocarlo en una página. No tiene mayor misterio. Sin embargo, en agosto están publicando 3 meses hasta mayo. Y luego también con todos los problemas que hemos encontrado en formato, en calidad del contenido de los datos, etcétera. Y luego
cuando nos comunicamos con ellos, o no nos responden, o nos dan una respuesta evasiva o totalmente vacía, sin ningún tipo de seriedad, con lo importante que es este tema para la ciudadanía. Bueno, agradeciéndole el tiempo que han estado con nosotros explicándonos todo lo que viene a ser esta iniciativa de Café Claro y de Aletella. Realmente nos parece que es como mencionábamos desde un principio, esto es un tema de interés público. Así O sea, es. totalmente de interés público, y que el Estado dominicano, sea cual sea el Estado, independientemente del color que esté, por el cual esté siendo representado en el momento, debe de tener la transparencia suficiente de subir estas informaciones. O sea, no podemos quedarnos a ciegas, digamos así, los ciudadanos. No, subir la información, pero contenido de calidad y pertinente, de un acceso fácil para el ciudadano. Así es. Bueno, queremos darle las gracias y nos vamos ahora a una pausa comercial en su programa Seguridad y Defensa Hoy, para luego entrar con el próximo invitado que tenemos acá en el programa. Muchas gracias. Ya salió el dúo más romántico de la salsa, Prohibido. Disponible en todas las plataformas digitales. Un artista, Nuestra Región Music. El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes. Cada sábado en Radio Funglode te invitamos a un paseo por el Caribe. Y conoce Samaná, una costa inolvidable, unos cocales inolvidables. Caribe Somos, con Delia Blanco. En las artes, digamos, dramáticas. Sí. Les arts vivants. Todos los sábados a las 12 del mediodía por Radio Funglode. Si te gustan los deportes, no faltes los miércoles a las 3 de la tarde. El otro día puso a Urias, a Pichel, tú te quedas, pero ¿y este invento? Y de pelota tengo suficiente experiencia en el terreno. Entonces yo sé que pudiera ser un buen gerente. Unir como el deporte, la máxima expresión del deporte, el amor por la humanidad. Deporte Global, con Gilberto Soriano y Richard Martínez, por Radio Funglode. Todos los viernes, desde las 10 de la mañana, sintoniza Mirador Global, un programa divertido con entrevistas, noticias y opiniones. En cuanto a las grabaciones, yo entiendo que el merenguero, hay muchos merengueros que no están grabando. Wilfrido Vargas vino con unos códigos muy modernos, muy agresivos, muy innovadores con su música, y Johnny Ventura era el patriarca. Estudiaba con la deliberada intención de ser el mejor arquitecto de la República Dominicana. Wow. Ana, Samuel y Miguel te harán pasar un rato ameno. Mirador Global, por Radio Funglode. Todos los lunes a las 3 de la tarde, sintoniza Mundo Gamer. Un día más para compartir noticias, loqueras gamers y todo lo que se nos ocurra aquí. Vamos
a compartir, donde podrás enterarte de lo último en juegos, cómics y tecnología. Tenemos un procesador, por ejemplo, si no te pongo un Ryzen 3, te puedo poner un i7 4790. Mundo Gamer, con Sonja y Jules, por Radio Funglode. El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes. Sí, seguimos aquí en esta segunda parte de su programa Seguridad y Defensa Hoy. En esta tarde tenemos además un invitado que para nosotros es un regocijo el tenerlo de forma presencial. Ya lo tuvimos en una entrevista virtual hace una semana, pero él nos había prometido que vendría personalmente y hoy le hemos dado la oportunidad de que cumpla su promesa. Se trata del doctor Newton Saint-Just, que es abogado haitiano, mi colega, y que para mí es verdaderamente un privilegio poder recibir en este espacio para que él pueda compartir con nosotros una serie de reflexiones y de comentarios sobre la situación de su país y cómo eso repercute en las relaciones dominico-haitianas. Bienvenido, Newton. Es un placer estar aquí y como lo he prometido la semana pasada, estoy aquí y pienso que vamos a compartir muchas cosas y sobre todo este mensaje de esperanza, porque sobre todo lo que está pasando en Haití es un mensaje que viene del infierno, pero dentro de lo que estamos viviendo en Haití, podemos esperar. Y para esperar hay que soñar. Para soñar necesitamos líderes. Y lo que estamos presenciando es esta falta de líder y de liderazgo. Hay un vacío y los criminales son los reinos del país porque no hay líderes. No hay liderazgo, no hay una línea clara de pensamiento basada en el desarrollo del país, en el hombre haitiano, el ser haitiano como prioridad. Y es como vivo lo que está pasando en mi país. Las imágenes son terribles. Pero somos más de 12 millones. No podemos todos salir del país. Eso es así. No tenemos dejarle el país, todos juntos. ¿Son 12 millones actualmente en Haití o contando la diáspora? En Haití solamente. En Haití, 12 millones. Sí. Eso es mucha gente. Mucha gente. Para 27,000 kilómetros cuadrados. Sí. Pero, con estructuras productivas que están deprimidas. Y la cantidad no es lo más importante, es la visión. Cómo organizar el territorio, cómo identificar y explotar los recursos. Y porque pienso que tenemos muchos recursos. Nuestra cultura es un recurso raro. Claro. Y antes hemos hablado
de la cocina haitiana, de nuestra historia también, que constituyen recursos. Y tenemos que hacer el inventario de todos estos recursos y venderlo o explotarlos. Y es lo que llamo esta falta de liderazgo, de idea. ¿Cuál es la idea que el haitiano se hace de su país? ¿Cuál es la idea que los líderes se hacen de Haití? El desarrollo es sobre todo en la mente. Hay que construir, que plasmar el país en nuestra mente. Y después de todo, vamos a poner esta idea en práctica. Y es lo que nos falta. La situación es complicada y el crimen, lo que ustedes pueden ver cada día, la sangre y los crímenes, es la realidad cotidiana del país. Pero podemos decir que los criminales van a dirigir el país o a dictar sus órdenes. No es posible. No. Y lo que debemos encontrar es verdaderos líderes con un sentido de liderazgo. Sí. Y un sentido de la historia. De la historia. De la historia también, sobre todo. Y aquí vamos. Incluso la Organización de Estados Americanos hace un mea culpa de las políticas que la comunidad internacional ha tomado con relación a Haití en los últimos 20 años. Yo me iría un poco más hacia atrás. Yo diría en los últimos 30 años. Mea culpa, ellos son parte de la comunidad internacional. No, pero también. ellos son parte del problema. Sí, claro, Además. en ese sentido. Haití, obviamente, ha tenido desde el terremoto del 2010 mucha ayuda internacional, un poquito desde antes también, hay que esclarecer eso, pero Quizás él puede puntualizar eso ahí. Sí. Ayuda, ¿dónde está la ayuda? ¿Llegó realmente? ¿Qué se hizo con la ayuda? Eso yo creo que es importante. Pero antes incluso de la parte de la ayuda en sí, que nos gustaría que abundara un poco más ahí, el tema de, vamos a decir, modificar la estructura de las Fuerzas Armadas y de la policía en Haití por allá en el año 1994, si no me equivoco. La modificación de las Fuerzas Armadas. De las Fuerzas Armadas y la policía en Haití. 1994. 94. Con la salida de Cedra, ¿no fue? Sí, Así sí. es. Y con el regreso de Aristide. Con el regreso de Aristide. Pudiéramos decir que desde ahí empieza la debacle de lo que, o la creación de lo que vienen a ser estos grupos criminales que ahora mismo se encuentran en Haití. Antes de contestar esta pregunta, quisiera hablar un poquito de la comunidad internacional. Sí. Este tipo de mea culpa o de hipocresía, no sé, porque la comunidad internacional no tiene como misión el desarrollo de ningún país. No. El desarrollo es una iniciativa local, nacional. Pero la comunidad internacional no es un concepto, un tema jurídico, no sé, es una realidad sociológica. Y debemos definir como haitiano la comunidad internacional. Y para nosotros, esta comunidad internacional debería estar o ser compuesta por nuestros hermanos africanos, nuestros vecinos dominicanos, cubanos y jamaiquinos. Debemos definir el contenido de esta comunidad internacional porque los países que forman esta comunidad internacional fueron nuestros dueños verdugos en el pasado. Les hemos combatido y vencido.
En diferentes ocasiones. Y ahora, pueden estar sobre la mesa siempre que nuestra causa sea discutida, pero debemos colocar nuestros verdaderos amigos, vecinos y hermanos al frente de la mesa. Estos amigos, hermanos y vecinos que comparten la misma historia que nosotros, que comparten los mismos problemas. Y después de eso, debemos definir en toda libertad nuestras prioridades, en seguridad, en agricultura, en todo. Y hace mucho tiempo solo hemos contado con el apoyo de esta comunidad internacional que tiene sus propios intereses. Así es. Y ahora debemos identificar nuestros intereses y defenderlos. Y para la pregunta, sobre el control de esta comunidad internacional, hemos destruido todo. Nuestras fuerzas armadas, ciertamente, teníamos muchos problemas con la manera que estas fuerzas armadas operaban, pero fue o es una institución haitiana. Tenemos que formar o crear una institución democrática, no destruirla como lo hicimos sobre el control, o bajo el control de la comunidad internacional. Y después de este periodo, hay un vacío, porque tenemos una historia de fuerzas armadas. Somos un pueblo de guerreros, de soldados. El haitiano es un soldado y es lo que estamos presenciando en Haití con las bandas armadas. Se llaman comandantes, jefes. Tenemos en nuestra historia, en nuestra sangre, la cultura del mando. Y por eso Haití no puede vivir o sobrevivir sin sus fuerzas armadas. Y todo empezó con la destrucción total de estas fuerzas armadas y la politización de la Policía Nacional. Y tenemos una policía que no corresponde, cuya formación no corresponde con nuestra realidad. Y ahora hemos llegado al punto de no retorno y debemos dar con una solución. Esto va a tomar mucho tiempo. Ciertamente la Policía Nacional está haciendo muchos sacrificios, pero no es suficiente. Y debemos colectar los recursos necesarios para formar de nuevo las fuerzas armadas, para controlar nuestro territorio. Y ustedes saben muy bien lo que está pasando con el tráfico de armas, el tráfico de drogas. La Policía Nacional no puede contestar estas preguntas que están vinculadas con la criminalidad transnacional, financiera, y es una situación muy complicada. Y para responder a esta situación tenemos que dar una respuesta que sea o que esté a la altura de la situación. Así es. Así es.
No, definitivamente. ¿Qué, qué tú piensas de esos 20 años de ocupación de la ONU, de la misión de estabilización, de la MINUSTAH? ¿Tú crees que hicieron aportes reales al país? Porque cuando uno lee la resolución 1542, bueno, era la maravilla del siglo. ¿Qué justificó la presencia de OEA en Haití? La crisis. Y cuando la crisis dura, es mejor para OEA. Como actualmente hay un problema con la OEA, es que Estados Unidos es más preocupado por lo que está pasando en Europa. Y hay algunos problemas al nivel del presupuesto para que esta organización pueda funcionar. Y Haití siempre ha sido una fuente para perenizar la misión o las misiones de estos funcionarios. Y es por eso ahora hay este tipo de mea culpa. Pienso que se trata de más de hipocresía. Y el resultado es, pienso que la OEA o con logró su misión es perenizar y hacer durar la crisis y está hecho en Haití. Bueno, sí. Y debemos salir de esta situación. Y debemos encontrar líderes y el apoyo de personas que conocen la historia de Haití, una historia que no pertenece solamente a Haití, que pertenece a todos los pueblos que crean en la libertad, en la dignidad del ser humano. Y nuestra historia es una historia universal. Es la historia de la humanidad. Y actualmente cuando el mundo habla de democracia, de respeto de los derechos humanos, y estas personas deben pensar en nuestra historia, y hoy en día debemos contar con el apoyo de los verdaderos defensores de los derechos humanos. Y debemos contar con el apoyo de las personas que aún tienen fe en la humanidad. Y después de eso, debemos contar con nosotros. Debemos luchar por nosotros. Y la misión de lo que se llama en Haití el Call Group. El Call Group es una asociación de embajadas y que se dicen amigas o amigos de Haití. Pero un embajador tiene como misión principal la defensa de los intereses superiores de su país. De su propio país, claro. No podemos contar con el apoyo del Call Group y debemos pensar en lo que hicieron nuestros antepasados. No tuvieron nadie. El mundo tuvo en su contra. Estaba contra Haití. Contra Haití. Incluso en el momento, y eso lo hacían un análisis con unos amigos hace unos días, en el momento en que surge la independencia haitiana, que fue la primera independencia de una nación negra en América, primeramente en el Estados mundo. Unidos. No, y en el mundo. Sí. Y primeramente independencia dentro de lo que es América en sí, porque ya primero estaba Estados Unidos, pues claramente con su forma, ayudado por Francia. Con su forma. Sí. Con su forma, claro, porque toda su independencia, la independencia norteamericana fue
vamos a decir, subsidiada Sí. por el imperio de ese momento, el imperio francés. Surge la independencia de Haití y Haití se ve en una disyuntiva porque no es reconocido por el Estado de los Estados Unidos, pero tampoco es reconocido por Francia. Y todo eso trae a la historia haitiana y a la forma de desarrollo de lo que viene a ser la República de Haití, pues obviamente problemáticas que se reflejan incluso hasta el día de hoy. Y pienso que lo que usted dijo antes, tenemos que conocer nuestra historia, porque en esta historia podemos encontrar los recursos mentales para saber que nada fue fácil para este pueblo. No, exactamente. Nada en nuestra historia. Nada, eso es así. Siempre debíamos contar con nuestras propias fuerzas contra nosotros. Y es el mensaje hoy. Siempre que no contemos con nosotros, y no vamos a lograr nada en términos de desarrollo económico, de libertad, de paz. Y podemos tomar un ejemplo sobre el tráfico de armas. ¿Quién fabrica estas armas? Estados Unidos. ¿Quién vende estas armas? Estados Unidos. ¿Dónde vienen estas armas? De Estados Unidos. Y hemos firmado muchos convenios internacionales sobre la criminalidad transnacional. Y el tráfico de armas es un crimen transnacional. Y en materia de crimen transnacional hay lo que se llama la cooperación judicial internacional. Todos los estados firmantes de estos convenios deben poner juntos sus recursos para combatir este fenómeno. Y lo que estamos viviendo o presenciando es una hipocresía. Y la otra cosa es que la producción de armas es un negocio muy fluctuoso. Sí, sí. Y ahora, ¿qué está pasando? Haití es una barrera, es un espacio que faculta este negocio a través del mundo. La debilidad de nuestros recursos o de nuestros puertos, aeropuertos, del control que hacemos. Y Haití es un campo que puede favorecer este tráfico. Y si pensamos que vamos a encontrar o vamos a beneficiarnos del apoyo o de la ayuda de Estados Unidos para combatir el tráfico de armas, es un error fatal. Debemos contar con inventar estrategias que puedan ayudarnos a crear un entorno de paz en Haití. Y debemos regresar a lo que di antes, falta de liderazgo, falta de líderes. Entonces, ¿qué tú crees que podría ser una buena estrategia también para cohesionar al pueblo haitiano alrededor de esta idea de que tenemos que levantarnos sobre nuestros pies, recurrir a nosotros mismos, inspirarnos en nuestra historia para encontrar de nuevo ese segundo suflo, ¿no? Ese segundo aliento para ahora reconstruir el país? Sí, esta falta de liderazgo, esta falta de líderes provoca una falta de fe de la población, de confianza. Claro.
Sí, claro. No tenemos mucho dinero para suministrar o para acompañar a la Policía Nacional. Y lo más importante es la población. Esta población no tiene ninguna fe en lo que hacen nuestros políticos. Y debemos trabajar para recuperar la confianza de la gente, de la población. Claro, sí. Es muy importante. De hecho, la Organización de Estados Americanos llama a 2 tipos de medidas que se tienen que tomar de manera urgente en Haití. La primera, obviamente, es la organización de un proceso electoral, algo que Pero en habíamos medio de este hablado. lío tú no puedes. Y lo habíamos hablado en la última conversación Hablamos en la última que tuvimos. conversación. O sea, es casi imposible Es casi tú imposible, organizar pero, elecciones. Usted tiene que entender que con elecciones va a haber dinero y estas personas deben conservar sus posiciones. Claro. Y lo que es lógico es que Haití es una fuente de recursos, de dinero, de poder para esta gente, la comunidad, estas personas de la comunidad internacional. Y debemos recordar lo que pasó con la OEA, las inteligencias en nuestras elecciones. Martelly fue elegido gracias a un método de cálculo, no sé, de evaluación de votos de la OEA. Oh, Dios mío. Nadie sabía quién fue en primera posición, en segunda posición, pero la OEA decidió quién era Michel Martelly, presidente. O estaba en segunda posición. Sí, estaba en segunda posición. Y la OEA es como con la ONU, con la embajada de el Call Group, como el gobierno real, el verdadero gobierno de Haití. Y la OEA es la institución que todo el mundo puede ver. Y es la institución que será responsable de su presupuesto para celebrar estas elecciones, que va a enviar a Haití especialistas. Es un mercado. Haití es un mercado. Y ahora hay una gran pena porque estas personas de la OEA de la ONU no pueden ver dónde van a sacar estas ventajas, este dinero. Sí, es el problema. Ahora hay que expresar un tipo de mea culpa para diciendo que la comunidad internacional tiene que pagar la deuda a Haití, porque eso fue lo que él dijo, Almagro. La deuda. La deuda a La Haití. deuda a Haití, Sí, eso fue lo que él dijo. Sí. Pero aparte de eso, mandan a crear un banco central autónomo. Sí. Mandan a crear un sistema de justicia independiente, un sistema educativo. Nos falta todo. Y una inversión en fuentes de trabajo para... Sí, o sea, porque literalmente no hay vamos a crear un catastro, estado nuevo. Vamos a crear un estado nuevo, exacto. Bueno, pero yo hay una cosa que yo quiero decir, y es que esta conversación me conforta mucho en lo que ha sido mi posición en el tema de la nacionalidad. Porque aquí ha habido un gran contencioso con el problema de los descendientes de migrantes haitianos que llegaron aquí sin documentación apropiada a pesar del modus operandi de 1939 y se puso en línea de discusión si
si ellos heredaban la nacionalidad dominicana por el jus soli o no. Yo soy de las que han mantenido la posición diciendo que no, que son haitianos, porque la constitución haitiana lo dice desde el principio, porque tienen el criterio del jus sanguinis, sujeción perpetua. Y yo le dije, y esa es la salvación de Haití, porque el vínculo de sujeción perpetua está vinculado a la memoria histórica. Si tú le quitas la memoria histórica, no hay país. Y esa ha sido una de las estrategias de la comunidad internacional, querer obligar a la República Dominicana a darle la nacionalidad dominicana para que se olviden de su historia. Eso se lo expliqué yo a los estudiantes haitianos en París. Y dije, no, ustedes no pueden permitir eso, porque ahí desaparece su memoria histórica. Y es lo que la comunidad internacional quisiera, que se desapareciese esa memoria histórica que representa la lucha de un pueblo por la libertad y que fue la primera república negra del mundo. Eso es lo que ellos quieren borrar en realidad. No es esa beneficencia, de benevolencia, de darle la nacionalidad dominicana a los pobrecitos descendientes. Antes no, hay una agenda oculta detrás de eso y yo lo he denunciado siempre. Lo que usted está diciendo es muy profundo, porque aquí en la República Dominicana hay un núcleo duro de haitianos que pueden ayudar al desarrollo del país. Claro. Hay que destruir todo lazo, todo enlace entre estos haitianos y su país, su historia, su cultura. Que no, háganse dominicanos, ustedes son dominicanos y olvídense de allá. Eso es una agenda. Esas personas nunca se sienten perversa. Dominicanas. Pero que no se van a sentir dominicanas porque ven la sangre. Sí. Tú ves la sangre. Es lo que yo he dicho siempre. A mí me tienen por extremista. Por eso, porque yo siempre he dicho, pero es que ese criterio de sujeción perpetua es para que no se olviden de su historia. Es la memoria. Eso vehicula la memoria histórica. Si tú los despegas de eso, no hay Haití. Dentro de poco no hay Haití. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que trabajar para que eso no se haga y que estas personas, este núcleo de haitianos que tú dices que están aquí, que pueden contribuir al desarrollo de Haití, sienta ese vínculo con Haití. No que no lo quieran romper, sino que lo sientan para que puedan trabajar en favor de la reconstrucción de Haití. Tú lo que vienes a confortarnos aquí diciendo de que la solución de Haití está en Haití, no en República Dominicana. Sí, hay, pero hay como palanca. Exacto, hay una palanca, una cooperación, pero la solución de Haití está en Haití, en sus propios recursos, en esa población, que es lo que actualmente permite que el Estado haitiano siga siendo considerado jurídicamente un Estado. Es esa población y el territorio, porque el gobierno efectivo hace tiempo que desapareció como tercer elemento constitutivo del Estado. O sea que sí, nada más tenemos que decir que es una conspiración. Lo que usted está presentando es una conspiración. Es una conspiración. Nosotros lo hemos mantenido siempre. Y por eso nos dicen que somos extremistas, ¿verdad? Porque hemos mantenido la coherencia, claro. Como digo antes, lo que hicieron los esclavos haitianos no debe ser un ejemplo para el resto del mundo. Y la situación actual de Haití es planificada como una manera de ofrecer o de presentar a otros países no un ejemplo, pero una imagen muy mala de lo que hicimos en el pasado. Del fracaso. Del fracaso de una independencia prematura. Eso realmente es eso. La idea detrás de esta agenda es eso, de presentar eso como un fracaso de una independencia prematura.
Y no, incluso lo que representó para el momento, para las libertades humanas, la independencia de Haití como nación. O sea, ustedes toman todo lo que es la ideología de la Revolución Francesa, inspirada por lo que fue el Marqués de Lafayette, que incluso tenía cartas con Toussaint Louverture de manera directa, porque ellos se admiraban por la forma en que Toussaint Louverture había vencido al ejército francés. Incluso luego, Haití ayuda a Venezuela en varios procesos con Simón Bolívar, que es por esto una de las razones por la cual Simón Bolívar no viene a República Dominicana durante la intervención de los 30 años en Haití, de Haití en República Dominicana. Entonces, hay un concepto histórico que viene de por medio en todo esto, tiene una importancia significativa en todo lo que viene a ser nuestra característica. Esta comunidad internacional debe ser compuesta por nuestros hermanos vecinos, los hermanos que hemos ayudado a independizarse, Venezuela, Colombia, nuestros amigos, hermanos, vecinos y nuestros enemigos, los enemigos del pasado. No tenemos ningún problema con ellos, pero el problema es el rango en que se hace se alegra esta comunidad internacional. Nuestros enemigos del pasado no deben estar al frente de la mesa de negociación para imponer sus órdenes. Su agenda. Es una locura. Así es. Sí. Y el resultado que tenemos ahora es lógico. Que fuera así, claro. Es lógico. Claro. Bueno, yo creo que ya... Yo creo que hemos tenido pero realmente un banquete esta tarde con Newton y realmente para mí personalmente es un privilegio esta conversación, sobre todo haberle podido exponer mis argumentos con el tema de la nacionalidad, porque yo he tenido que aguantar mucha cajeta, como se decimos aquí con eso, pero sus posiciones me confortan en que esa es la posición correcta y que de todas maneras nosotros podemos apalancar de alguna forma. Es decir, que Haití no está sola. No, para nada. Haití no está sola para nada. Para nada. No, tiene verdaderos amigos aquí. No los amigos de la solución de que denle la nacionalidad y quiten la haitiana. No, los amigos de que piensan que Haití tiene un recurso importante en su historia y en su propia memoria histórica y por eso es urgente de que conserven su nacionalidad. Eso sí. Incluso las ayudas que se han dado desde República Dominicana a Haití y viceversa también en algunas situaciones, pues claramente deja ver una hermandad entre ambas naciones, que es obligatoria. Hay que recordar que nuestro patricio Francisco del Rosario Sánchez, cuando estaba siendo perseguido y que fue declarado traidor a la patria, encontró refugio en Haití. Así es. Y eso nosotros no lo podemos olvidar de ese proceso de independencia en que nuestros verdaderos patriotas fueron declarados como felón por el dictador del momento y nuestro patricio pudo refugiarse en tierra haitiana. Haití es la tierra de la libertad del ser humano. En general, claro. Y eso es en todas nuestras constituciones. Así es. Yo tengo el libro de las 37 constituciones haitianas. Esta visión que desapareció no es un accidente. Es una preparación constante. Una preparación constante. Es que no hay accidentes, es que no hay casualidad, hay causalidad. Así es. Sí. Hay una causa eficiente que va trabajando y va creando un proceso para obtener un determinado resultado. Eso es así. Así es. Bueno. Gracias, yo espero que disfrutes esta visita entre nosotros en República Dominicana, que podamos volver a tenerte aquí pronto. César significa dinero en Haití. ¿Verdad? César. Pero es la historia de la Roma antigua. César. Claro, César. El emperador. Sí. Y cuando Jesús dio
hay que dar a César lo que pertenece a César y a Dios lo que pertenece a Dios. Amén. Y ahora cuando el haitiano dice, no tengo César, es decir, no tengo No dinero. tiene dinero. Pero qué bien. Bueno, nuevamente agradeciendo su presentación acá 2 veces en el programa, más que un privilegio, es un honor tenerlo acá con nosotros y recordándole a nuestra audiencia que pueden vernos en el canal 80 de Claro y Altiz y por igual en las diferentes redes sociales, tanto como YouTube, Instagram y Twitter, en su programa Seguridad y Defensa Hoy. Tengo que agradecer a mi amigo, mi hermano Alfredo López. Alfredo López. Sí. Está muy cerca de Haití, más cerca que no tengo ningún miedo de decirlo, más cerca de Haití que muchos haitianos. Así es. Muy bien. Conoce muchas cosas de Haití y pienso que hay más personas como Alfredo aquí. Tenemos que poner las juntas para construir un frente para defender los intereses de Haití aquí, pero los derechos humanos. Y los intereses de todos los países del Caribe, realmente. Sí, del Caribe. Así es. Y con lo que se hace actualmente en el mundo, cuando hay cambio, el cambio nunca es fácil. Pero debemos aprovechar cada segundo de cambio para cambiar nuestra historia, nuestro rumbo como pueblo y sobre todo crear una sociedad haitiana para todos los haitianos, porque hay muchos haitianos que querían regresar a su país para vivir en paz, para desarrollar el país. Sí, Eso es excelente como mot de la fin, ¿no? Como la palabra del final. Es excelente. Así y es. queremos darle gracias a todos nuestros radioescuchas y a nuestros televidentes por su fiel atención a su programa Seguridad y Defensa Hoy. Hasta la próxima. Nos vemos el próximo martes.